tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo siente estos días en nuestro país? Bueno, en lo económico, creo yo que con noticias bastante buenas internas, a pesar de las noticias no tan buenas externas, ¿no? Pero ¿Cuáles son las buenas internas? Bueno, porque según lo que yo tengo registrado, ya no hablamos de 6.5 de crecimiento, ahora hablamos de proyecciones de 5.5. La agroexportación, según dice el gobierno, caerá hasta en 25% en el 2013. Hay una fuerte desaceleración de la construcción. ¿Cuáles son las noticias buenas? Sí, bueno, como en todo, depende cuál sea el ángulo, la perspectiva que uno mire, puede verlo o medio mal o medio bien. ¿Cuál es el de ustedes? Bueno. Yo creo que, por ejemplo, las grandes preocupaciones que han circulado en el entorno económico-político en el Perú durante los primeros 6 meses, la mayor parte de ellas, no todas, pero la mayor parte de ellas, han sido despejadas. Eso es importantísimo. ¿Bien? Porque a nosotros no nos preocupa la coyuntura, lo que pase el mes siguiente o el mes anterior o los próximos 2 meses. Nos interesa qué es lo que pasa en el Perú los próximos 5, 10 o 20 años. Y las grandes decisiones de gobierno que impactan en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo, son las que nos deben preocupar. Ahora, si Perú crece 5.5 o 6% este mes, creo que es una discusión poco importante, a pesar de que con ese medio punto más de crecimiento pudieran haber mucho más personas saliendo de la pobreza. Sin embargo, lo que nos interesa es la estabilidad de mediano y largo plazo para que las inversiones que al final se vinculan con el mediano o largo plazo no se detengan, se materialicen y ese crecimiento que tanto queremos nosotros en el Perú, los que queremos crecimiento, porque probablemente hay un pequeño grupo en el Perú que le hace daño a su estrategia política o ideológica que el país crezca. Yo no me refiero a eso, me refiero a la gran mayoría de los peruanos que queremos el crecimiento para el Perú. Debemos hacer todo el esfuerzo para que lo que esté bajo nuestro control lo hagamos de la mejor manera posible. Entonces tú te refieres a una tasa de crecimiento que se está especulando entre 6 y 5.5 para este mes. Pero la buena noticia es que todavía hay muchos analistas financieros, económicos, a pesar de el periodo de incertidumbre que de alguna manera redujo las proyecciones de crecimiento del Perú y la crisis internacional del primer semestre. A pesar de eso, muchos analistas económicos todavía tienen la esperanza de que el Perú crezca 6% este año. Y 6% este año, con esos dos elementos contrarios que te he comentado, es un enorme esfuerzo para todos los peruanos. Otro tema más. Las fuentes de crecimiento para un país que ha hecho su tarea económica y financiera adecuadamente, y el Perú la ha hecho. Los países de Europa no lo han hecho, algunos países de Latinoamérica tampoco lo han hecho, pero Perú y algunos países en el mundo, pocos, en los últimos 20 años han hecho bien, hemos hecho bien nuestra tarea. Nos hemos sacrificado y esforzado todos los peruanos y el mérito recae en cada uno de los 30 millones de peruanos. Yo digo, una vez que esa tarea ha sido bien hecha y que las cuentas fiscales y monetarias están absolutamente bajo control, ordenadas y con buenos niveles de ahorro y de reservas, de ahí en adelante hay cuatro fuentes de crecimiento importantes que se pueden dar en sustitución a la quinta, que es el crecimiento por el comercio con el extranjero, ¿no? El comercio con el extranjero, esa es la mala noticia. No tenemos a compradores que nos estén comprando la misma tasa de crecimiento que años pasados, incluso hay compradores que están comprando menos. Y eso ha impactado en los precios de los minerales, en los precios de los textiles y en algunos otros sectores. Pero, por otro lado, así como hace 10 años o 5 teníamos muy buenos compradores externos y todavía una demanda interna débil, hoy día tenemos una demanda interna potente. Un nivel de inversión nunca antes visto en el Perú. Por lo tanto, el déficit de contribución al crecimiento que está dejando de tener el frente externo, lo podemos compensar perfectamente con impulsar una adecuada demanda interna, digo adecuada, que esté manejada bajo criterios de sostenibilidad en el largo plazo y no bajo criterios especulativos ni inflacionarios, pero todavía hay un potencial de tasa de crecimiento de la demanda interna que puede sustituir a la demanda externa, junto con el consumo público, el gasto público, la inversión pública en infraestructura, que puede compensar también, porque hay recursos y hay necesidad de atender infraestructura, puede compensar también a la fuente externa, y por último la inversión privada nacional, que es muy importante. Entonces, yo digo, hay oportunidades y hay que ver con optimismo
este desafío que tiene el Perú, sobre todo, como he dicho, con un país que tiene sus cuentas fiscales y monetarias en orden y que sus grandes periodos de incertidumbre han sido relativamente despejados. De lo que usted dice, pues nos salen 3 o 4 interrogantes. La primera es que hay quienes sostienen que basar el crecimiento en el consumo puede ser peligroso. Y esto lo ha dicho, por ejemplo, Luis Carranza, ¿no es cierto? Hemos visto cómo la inflación el último mes se ha duplicado. Y estas cosas, digamos, como que no permiten decir que la tarea está completa. Que hay otras cosas que no se han hecho bien o todavía no se están haciendo para poder generar oportunidades. ¿Usted vislumbra algunas que no se han hecho bien o que todavía no se han hecho? Por supuesto. Yo creo que mucho daño le ha hecho al Perú y algunos que tienen alta responsabilidad por ese daño, algunos pocos, serán juzgados por la historia, el haber paralizado los grandes proyectos de inversión en el momento en que pudieron darse. Hoy día, lamentablemente... Ya no se pueden construir. Si se hubieran construido en ese momento... Yo no quisiera ser tan dramático en ese sentido. Lo que quiero decir es que la propensión a construirlos o la propensión a invertir de aquellos grandes conglomerados globales, mineros, de petróleo, de energía, tienen menos atractividad por hacerlo en el país que sea el Perú que haga bien o mal su tarea. No es un problema del país, es un problema de la recuperación de las inversiones y de la incertidumbre del precio de esos minerales. Perdimos esa oportunidad y esos proyectos pudieron haber agregado a perpetuidad algunos puntos de crecimiento en el PBI nacional que nos permitieran tener nuestro margen de garantía ante posibles problemas de consumo interno o de debilidad de los compradores de productos terminados en el mundo. Bueno, esos proyectos hoy día tienen menos probabilidad de que se hagan, ya no, como digo, por problemas internos, sino por problemas externos, ¿no? Y eso, como digo, ha generado un problema irreversible en el Perú. Convertido en puntos menos de crecimiento en el Perú, es al final más pobres que se les ha evitado salir de la pobreza. Y como digo, la historia sabrá juzgar a aquellos responsables que tuvieron por ambiciones políticas, ideológicas, particulares, por querer ser candidatos a algo, hacerse famosos en un país como el Perú. Mira, gracias a qué y cuál es el costo de haberse hecho famosos estos personajes, ¿no? Lo segundo es que usted tiene un optimismo